Bienvenidos a North Source Studios. Hoy vamos a continuar con el tercer episodio de Maestría en Explosiones. Para hacer las explosiones más realistas vamos a descargar los siguientes paquetes gratuitos del Asset Store: barriles medievales y cajas y efectos de partículas. Vamos a hacer más realistas las explosiones aplicando la fuerza en cada uno de los puntos de colisión. Lo que haremos es recalcular todos los vectores y sumarlos utilizando directamente una función de fuerza. En lugar de utilizar directamente el método que tiene Unity para aplicar fuerza de explosión, vamos a utilizar add_force_position, lo que nos va a dar un mayor control de la fuerza en cada uno de los puntos. Sobre los modelos que hemos descargado, lo que hemos hecho es añadirles rigid bodies y configurar los colliders. En este caso hemos asignado los colliders como convexos. Vamos a ajustar el tiempo de destrucción a 2 segundos, ya que nuestro sistema de partículas dura 2 segundos. Más adelante configuraremos este tiempo en base al sistema de partículas que hayamos seleccionado. Vale, aquí ha habido un problema, y es que por defecto vienen marcados como estáticos. Esto puede que os pase en algún momento. Hay que quitarlo. Si lo marcamos como estáticos, no van a poder moverse en el escenario. Entonces, ahora sí. ¿Qué ocurre? Pesan demasiado poco y tenemos una fuerza de explosión muy grande. Vamos a bajarle la fuerza a 300. Bien. Y adicionalmente vamos a subirles ligeramente el peso. Por ejemplo, a 20 y a 10. 10 y esta que es más pequeña, por ejemplo, la vamos a poner a 5 para dar un toque más realista. Ahora sí, se nos ha quedado corta la fuerza de explosión. Como podemos ver, de igual manera, cuanto más cerca del centro, mayor va a ser la fuerza aplicada. Para esto sirven las líneas que hemos dibujado. Marcan la dirección de la explosión y qué objetos van a ser directamente impactados por esa explosión. Muy bien. Ahora mismo la explosión no se ve, es únicamente un efecto en script, ¿no? Una fuerza que aplicamos a los objetos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues utilizando las partículas que hemos descargado de Unity, ¿vale? Tenemos aquí el Particle Pack de Unity Technologies. En concreto hay unos efectos que me gustan mucho, que es la Tiny Explosion, que si la podemos ver aquí en la pantalla derecha, a verlo en detalle. Es un efecto muy chulo. Vale, ya haremos un tutorial de partículas. En concreto, aquí vamos a dar por hecho que ya trabajáis con las partículas, con el sistema de partículas de Unity. Entonces, bueno, simplemente vamos a trabajar con las escalas. Si multiplicamos las escalas por el tamaño de la explosión, en este caso tenemos configurada la explosión a 50, vamos a ver que la explosión se hace más grande. Vamos a comprobarlo, a ver, metiéndolo dentro del círculo de la explosión, reiniciando la posición y efectivamente el shockwave parece que llega a la altura. Vamos a hacer que este efecto se active únicamente cuando le demos al play. ¿Vale? Aquí hay un problema, es que se está reproduciendo de forma cíclica en modo loop. ¿Vale? Lo que tendremos que hacer es que este objeto desaparezca después de la explosión.
Entonces, lo que vamos a hacer es que aplica las fuerzas y se destruya después de un tiempo. Vamos a ajustar el tiempo de destrucción a 2 segundos, ya que nuestro sistema de partículas dura 2 segundos. Más adelante configuraremos este tiempo en base al sistema de partículas que hayamos seleccionado. Y como podemos ver, ya no entra en loop. El objeto se destruye después de realizar la explosión. Ahora continuaremos agregando mayor precisión en el control de las fuerzas. En este punto vamos a reemplazar el Add Explosion Force, que para unos efectos iniciales está bastante bien, por un cálculo más específico de las fuerzas. Es decir, vamos a calcular qué puntos exactos impactan. Es decir, la onda expansiva de la explosión impactará en unos puntos determinados y vamos a calcular dónde debe aplicarse la fuerza en ese objeto en base a los puntos de colisión. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, para poder hacer esto vamos a separar la función explotar en distintas funciones. Aquí se llama explosion force. ¿Vale? Y esto va a actuar sobre un explosion element. Eso tendría que cambiarse a in radius elements. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Entonces, si el elemento se ha alcanzado, aplicamos fuerza sobre dicho elemento. El cálculo de la fuerza que tenemos que hacer va a ser una suma de vectores. Entonces, vamos a hacer el total force vector 3, vector 0. Y vamos a ir sumando cada punto. Si el punto se ha alcanzado, entonces la dirección será bueno, de hecho, la dirección la podemos calcular antes y mantenerla también en este punto. Entonces, lo que vamos a hacer es
este punto ya tendríamos la dirección de la fuerza. Entonces, ahora mismo ya tendríamos en este punto la dirección que tendríamos que seguir y hacer la suma del cálculo vectorial. Sí. Vale, entonces, a ver, la distancia sería... También la vamos a calcular. Voy a quedarme ya con el shortcut, control mayús R. Vale. Perfecto. Y entonces, en este punto, lo que tendríamos aquí sería que almacenar la distancia entre un punto de posición y collider. Con esto tendríamos ya la distancia de la explosión. Vamos a necesitar para hacer el cálculo. Vale, vamos a simplificar el cálculo. Entonces, lo que vamos a calcular es esta función que antes calculaba el explosion force, que ya implicaba un radio, lo vamos a calcular nosotros y vamos a hacer la suma vectorial. Entonces lo que vamos a hacer es interpolar de la fuerza a cero en función de la distancia de la explosión. Es decir, a mayor distancia respecto al radio, menor fuerza, hasta llegar a cero. Si la distancia es cero, la fuerza es máxima. En ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora sumarle la fuerza total, la dirección, en este caso sería force direction por fuerza tensora. Vale, aquí habría que dividir entre la cantidad de puntos visibles, ¿no? A ver.
sería o mejor entre los puntos totales. Sí. Está. Porque vamos a aplicar una fuerza proporcional. Es la fuerza entre el número total, si acaso hay duda. Eso quiere decir que si aquí todos los puntos se alcanzasen, la fuerza sería la total si el radio fuese 0. Correcto. Vale, y ahora tendríamos que cambiar esto. Sería... Bueno, ya lo teníamos ahí. Gitbody.add force at position. Este punto fuerza total y sería punto body punto por centro of mass. Vamos a aplicar en el centro de la masa de ese objeto. Vamos a dibujar directamente el vector. Y vamos a probarlo. Vemos que a medida que lo vamos acercando, vamos a acercar todavía más la pared. En este punto la fuerza del barril tendría que ser máxima. Lo que no se ve son las partículas en la escena. Vamos a tomar la referencia en el eje 0. Como podemos observar, este elemento está siendo protegido por otro barril. Vamos a hacer todavía la expresión más realista aumentando la cantidad de puntos.
y podemos ver que el que ha recibido la explosión ha sido el otro. Vamos a hacer una pequeña prueba a menor velocidad. Vamos a ajustar la escala de tiempo 10 veces más lenta y vamos a ver lo que ocurre. Si os fijáis, el barril que más lejos estaba del centro de la explosión no ha recibido la fuerza. La ha recibido únicamente el barril que estaba más lejos, o sea, perdón, más cerca de la explosión, y es el que ha empujado al otro barril. De esta forma tenemos unas explosiones bastante más realistas. El cono proyectado desde la explosión va a proteger el resto de elementos. Vamos a restablecerlo. Por otro lado, ya no vamos a utilizar más la variable Upward Modifier, que era propia de Explosion Radius. De esta forma tenemos ya un cálculo vectorial completo de cara a la suma total de fuerzas que van a aplicarse sobre un objeto. Como hemos comentado, la explosión será más realista cuanto más puntos pongamos en la explosión. Por defecto, vamos a tomar una suma de unos 20 puntos, 20-30 puntos, sería un efecto bastante realista en low poly. Adicionalmente, vamos a añadir unos sonidos aquí tenemos una, este no, demasiado efecto, esta está bien. En un momento vamos a descargar esta. Vale, ya tenemos 3 efectos. Muy bien. Lo que vamos a hacer es introducirlos en la carpeta del proyecto. A continuación,
Vamos a crear un componente nuevo. Vamos a decir que, perdón, al revés. Vamos a decir que Explosion FX requiere componente Explosion. Echo. Bien. Tendríamos ya los clips que vamos a utilizar, aunque realmente a nivel externo ni siquiera lo vamos a necesitar. Vamos a tener directamente una función. Tipo audio source. Vamos a ajustar la audio source con get component audio source. Y vamos a hacer que automáticamente se suscriba. No hemos creado ningún evento. Vamos a hacer varias cosas. Podemos hacer un evento para cuando esto haya explotado, suscribirlo y hacer que esto se suscriba. O podemos hacer una dependencia directa haciendo que Explosion llame a Explosion Effect cuando esto explote. Entonces, yo creo que podemos hacer una dependencia directa en este caso porque el efecto está completamente ligado. Vamos a querer hacer una explosión silenciosa. Está exactamente ligado con esto. Entonces, vamos a hacer vale. Entonces, vamos a hacer que esto coja automáticamente un clip aleatorio entre 0 y clip.length y play. Automáticamente esto debería estar relacionado. Me falta inicializarlo aquí. Vamos a hacerlo al revés en este punto. Vale, este tiene dependencia y este lo que no sé es qué ocurre si se añadió automáticamente, no lo recuerdo, me parece que sí. Sería dependencia. Vale, pues no. Vamos a copiar las propiedades de este. Vamos a añadir una explosión. Y efectivamente, ahí automáticamente se añade todo. Perfecto. Es justo lo que queremos. Lo único, estamos viendo que el Spatial Blend está en 2D. Nos tenemos que asegurar que esto no sea así.
Vamos a configurarlo por defecto al inicializar. Por otro lado, este sería únicamente la parte del efecto. No vamos a controlar las partículas, vamos a hacer que sean automáticamente, se reproduzcan automáticamente con la explosión. Lo que pasa es que tenemos un problema, el audio puede durar más. ¿Qué pasa? Que si hacemos esto, vamos a hacer que el sonido esté instanciado dentro del propio componente que vamos a destruir a los 2 segundos. Por lo tanto, el audio va a eliminarse. Como no queremos esto, si seguís en los proyectos, yo normalmente utilizo métodos de extensión. En este caso, vamos a hacer rápidamente, vamos a tomar prestado, y os lo explico en un momento, solo es un método. Vamos a tomar prestado un método de Global Sounds que hice para poder utilizar directamente el sonido en un punto concreto. Y este manager lo que va a hacer es directamente, cuando reproduzcamos un sonido en una posición, destruirse cuando pase un tiempo, pero no va a ser dependiente, a no ser que lo hagamos hijo de la explosión, va a ser un elemento independiente que se va a llamar temporaria audio. Entonces, para que esto no ocurra, en lugar de añadir el audio source y decirle que requiere un audio source, vamos a reproducir este clip. Podemos separarlo si queremos. Este clip en la posición y la vamos a reproducir. Este script ya se encarga automáticamente de que sea sonido 3D y por defecto el volumen es el máximo estándar. Y entonces con eso podemos reproducirlo. Entonces, otro problema es que como antes habíamos añadido como required el audio source, vamos a tener que eliminarlo ahora. Pero aquí tendríamos los clips. Vamos a asignarlos. Dejarlo aquí. Vale, con esto debería reproducirse. Vale, se nos ha olvidado lo más importante, que es, en este caso es a la inversa, es que explosion seleccione al arrancar. Vamos a seleccionar la referencia del componente con getComponent. Si os fijáis aquí en la cámara, vale. Hay un problema, es que hay demasiada luz, esta luz es muy intensa. Ahora mismo no estamos teniendo efectos de luz. Quizás el tamaño del efecto también es demasiado grande, lo hemos puesto por 50.
de la explosión puede ser un poco más pequeña. Algo mejor. Entonces, siguiendo esta proporción, si tenemos un ruido de 50 y se ven con una proporción de 25, lo que vamos a hacer es que el efecto, ¿vale?, también sea dependiente de la explosión. Una dependencia mutua. En muy pocos escenarios es práctico. Normalmente cuando hay una dependencia tan estricta se suele solucionar de otras formas o utilizar eventos. Pero en este caso el efecto de la explosión está muy ligado con la explosión y no es un problema realmente utilizarlo así. Perdón, explosión. Entonces, vamos a utilizar este parámetro. R, ahí ya me acuerdo de él. Vamos a utilizarlo desde fuera de aquí. Entonces, al arrancar, aquí tenemos varias opciones. Podemos trabajar directamente con la escala del sistema de partículas, cosa que yo no recomiendo. O trabajar directamente con la propia escala de los prefabs. Entonces vamos a hacer una función que escoja el prefab de la explosión. De hecho, de la misma forma que tenemos con los clips, podemos hacer un array de efectos. ¿Por qué no cojo el particle system? Podríamos, sí. Y entonces al inicializar vamos a instanciar un particle bueno, esto que he hecho aquí sí que es otro método de extensión que sí que tengo en el tutorial. Prácticamente lo que hace es que todos los arrays tengan la función get coger uno aleatorio, básicamente en español. Sería obtener elemento aleatorio, get random, y devuelve dentro del array, es un tipo genérico, un elemento aleatorio. Esto nos ahorra toda esta estructura y directamente hacemos clic punto get random, el tipo va implícito y lo tendríamos. De la misma forma nos permite hacerlo con las partículas. Sorteamos esto dentro de el elemento que está asociado a este script. Y vamos a iterar los transform.
No está funcionando. Vamos a hacer que sea el explosion radius entre 2. Por vector 3.1. Para que todo sea equitativo. Es decir, crecen los tres ejes la mitad del radio. Y lo mismo para el transform actual, particle instance transform. Bien, entonces ahora podemos eliminar Tiny Explosion de aquí y vamos a asignar es posible que no sean visibles. Vamos a asignar las partículas. En este caso, Tiny Explosion, Small Explosion, por ejemplo. Vamos a ver si nos cuadra. ¿Qué está pasando? No se está iniciando en el origen, ¿verdad? No. Entonces, lo que hay que hacer es asegurar que la posición de este elemento coincide con la del transform en posición y en rotación. Ahora sí. Tenemos la explosión con su efecto de explosión, en este caso ha instanciado un Tiny Explosion y ha instanciado también un Temporary Audio con un clip 2. Este clip 2 va a eliminarse de forma